Obama está buscando es competitividad en el mercado. Un país que piensa, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La alianza político se presenta también como una oportunidad para Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al economista Alberto Dajic. Él fue vicepresidente de la República del Ecuador, entendido en la materia económica. Gracias por estar con nosotros. Un tema que en estos momentos tiene que ser discutido en profundidad, porque nada menos que el correísmo, el antidolarización, ahora quiere que se inscriba en la Constitución del Ecuador que la moneda oficial de nuestro país es el dólar norteamericano. ¿Cuál es su primera respuesta a este deseo del correísmo que por asuntos políticos electorales probablemente están metiendo esto en la discusión ecuatoriana? Bueno, Fernando, gracias por esta oportunidad de estar en este programa Fernando Aguayo América, tan importante como un espacio de discusión serio de ideas. Bueno, eso es como que un violador pida que en la Constitución se incluya que el cuerpo de la mujer es sagrado, pero que en el Código Penal quiten el delito de la violación. Más o menos algo así. Ya, pone en la Constitución que el dólar es la moneda. Quienes, estando dolarizados, cometieron lo que yo he calificado de incesto financiero, que es meterle unos papeles inservibles al Banco Central y sacarle los dólares reales que eran de la gente y gastarlos para producir la crisis del año 2016-17. Y que han dicho insistentemente que si ganan las elecciones van a usar la reserva del Banco Central. Entonces realmente esto es una payasada. Bueno, se desprende de lo que usted afirma de manera pues contundente, que más bien hay que buscar un artículo que debe ir en un código en el que diga que aquel que va y toma esos recursos del Banco Central debe ir preso. Bueno, eso sería mejor. Hoy día precisamente en un Twitter, ahora se llama X, he puesto que no me hablen de esa payasada y que si ponen que tomar recursos del Banco Central es un delito, ahí empezaré a creerles. Antes no, porque ¿de qué sirve tener en la Constitución que la moneda es el dólar si van a asaltar y limpiar los dólares del Banco Central? Economista Dajic, lo que usted señala hizo nada menos que el presidente Javier Milei. Él lo que dijo es que si el Banco Central emite moneda, entonces debe ir preso el presidente del Banco Central. Pero dijo que él también, el presidente de la República, que haga eso, también debe ir a la cárcel. Estamos hablando de emisión inorgánica, que es lo que lleva al desastre a un país. El principio de que el Banco Central no debe financiar déficits del Estado es sagrado. De hecho, la Argentina es el país que durante más años ha tenido inflación. En los 70, desde el año 70 hasta el 90, tuvo 20 años de una inflación que no pudo controlar ni con controles de precios, ni con el programa, ni con el plan Austral, ni con el plan de Eva Perón, ni con el de la dictadura militar, ni con la tablita. ¿Por qué? Porque nunca se concentraron en el problema de verdad, que el déficit no puede ser financiado con emisión del Banco Central. Y aquí, aún dolarizados, lo hicieron emitir al Banco Central, porque al entregarle papelitos y a cambio de eso el gobierno girar dinero, el Banco Central estaba emitiendo dinero. O sea, aún en una dolarización, eso indica que lo que se debería hacer verdaderamente es poner reglas muy rígidas de que la financiación de un déficit con dinero del Banco Central sea un delito. Todo esto tiene que ver con el caos que se genera en un país
cuando se emite en moneda sin respaldo, todo por un tema estrictamente político, electoralista, a tener cautivos a los votantes porque se les lleva asignaciones y demás. Pero eso ha llevado a que varios países tengan unas impresionantes hiperinflaciones. Vale la pena hacer un recuerdo economista. Recuerdo yo de Perú que llegó al 7.300, 7.500. Sí. En el primer gobierno de Alan García, un gigantesco aumento del gasto público financiado con emisiones del Banco Central. En la Argentina regresa Perón, luego lo sucede Isabel Perón, financiación de subsidios y de déficit del Estado con el Banco Central, 20 años que no pudieron frenar la inflación, que llegó al 700, 600% en el periodo anterior a Alfonsín, y con Alfonsín llegó al 3000%. Chile 700% con Allende, el Brasil 3000 y algo por ciento, gestado durante 20 años de gobiernos de izquierda y dictadura, y le tocó enfrentarlo a color de melo. El Perú, Bolivia en la época de Hernán Siles Suazo, que inclusive hizo una huelga de hambre para llamar la atención y decir, ya no podemos seguir con un sistema en el cual las empresas del Estado tenían chequera del Banco Central y giraban, y llegó a 24.000%. Luego vino Víctor Paz Estensoro y controló con un programa muy rígido. Generador del milagro boliviano. Del milagro boliviano. Luego tenemos la de la primera administración sandinista, que llegó al 34.000% con Daniel Ortega. Oh, sorpresa, los gestores de las dos más grandes hiperinflaciones históricas del continente ahí están en el poder, Maduro y Ortega. Y Ortega. Pero hay algo curioso, todas las hiperinflaciones latinoamericanas las generaron gobiernos de izquierda. Todas. Por eso es que es sumamente necesario realizar este tipo de trabajos periodísticos con mucha seriedad, con profundidad, porque de lo contrario se cree que simplemente se anteponen opiniones a las que tienen unos y otros. No, el recuerdo es necesario, absoluto. Imagínense un Ecuador con una hiperinflación del 3.000%, del 20.000%. Es que es algo que desquicia a las personas. Fernando, el Banco Central del Ecuador siempre fue responsable. 2 periodos en los cuales le metieron la mano irresponsablemente. El uno al final del gobierno socialcristiano del año 84 al 88, donde hubo una brutal emisión de dinero para que el gobierno lo gastara. Y el otro en el año 2013, 14, comenzó el año 2009, un banco central que casi no tenía deuda del Estado, terminó con 9.000, 10.000 millones de dólares de deuda del Estado, que fueron papelitos que le colocó la Revolución Ciudadana. Hay inclusive una anécdota interesante de Velasco Ibarra, cuando le pidió desesperadamente crédito al Banco Central, y el gerente del Banco Central, Guillermo Pérez Chiriboga, le dijo: mi obligación es tener una moneda sana. Y Velasco le respondió: ¿de qué me sirve una moneda sana si tengo un pueblo enfermo? Tratando de presionarlo, y el Banco Central no cedió, Fernando. Mire, que en la actualidad ocurre, por ejemplo, en el Perú, en donde hay crisis de carácter política y sin embargo no salen de la línea establecida precisamente de ese respeto a lo que son los recursos del Estado. El presidente del Banco Central continúa siendo el mismo prácticamente más de 20 desde años. hace 20 más años. de 20 años. Y hay que recordar que cuando hablaba de Alan García, que fue el destructor de la economía del Perú, estamos hablando del Alan García de izquierda, que era el Chávez de esa época. Él volvió después, hizo todo lo contrario, respetó como los demás, hizo una buena presidencia por el 2010. Y hay algo interesante, todos esos países, excepto Venezuela, han aprendido la lección. Y la Argentina no. Por eso le pongo el ejemplo tampoco. De Perú, sí. Vale la pena. Todos aprendieron la lección. El mismo presidente hizo dos cosas diferentes. Chile, el Perú, Chile, Bolivia,
el Brasil, que han sido los países con hiperinflación. Nicaragua también aprendió porque no ha vuelto, ni aún ahora con Ortega. O sea, los bancos centrales latinoamericanos aprendieron la lección, menos el argentino. Por eso ahora Milei está poniéndolos en regla. Tenemos que hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente, proseguiremos en este análisis preponderante en el momento, porque estamos a las puertas de una elección en segunda vuelta el 13 de abril. ¿Qué más se viene para el Cantón Mejía? La ampliación a 6 carriles de la vía entre Tambillo y Machachi en la entrada sur a Quito. Esta obra no solo mejorará la movilidad en uno de los corredores más estratégicos del Ecuador, sino que también impulsará la eficiencia del tráfico logístico, agrícola, industrial y comercial, beneficiando a miles de ciudadanos y dinamizando nuestra economía, gracias a la voluntad de un pueblo que quiere seguir adelante. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Cumplir con nuestra gente no es una promesa, es una realidad, especialmente para nuestros abuelitos y las personas con discapacidad que merecen un trato justo y digno. Hoy hemos cumplido con el pago de $60 millones en devoluciones de IVA para nuestros grupos prioritarios. Este es el nuevo Ecuador. Un gobierno que responde, que cumple y donde la gente vive con dignidad. Está claro que el socialismo del siglo XXI no ha podido administrar los recursos mayores o menores de un país. Y hago esa diferencia porque en el caso de Venezuela era un país con 3.700.000 barriles de producción diaria, uno de los exportadores más grandes en el mundo, y hicieron pobre a esa nación. Tercero en su momento, tercero del mundo, momento, claro. Y con las reservas probadas más grandes del mundo, sí. Sin embargo, mire, un país que lo empobrecieron. Bueno, tienen un talento extraordinario para destruir, ¿no? Eso lo dijo Friedman: si usted le da a un izquierdista administrar al gobierno izquierdista la administración del desierto del Sahara, habrá escasez de arena. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, tenían recursos, les llovía dinero, dólares de la cantidad de petróleo que se producía cada día, pero no sabían qué hacer con la plata. Por ejemplo, no invertían en aquello que les estaba dando los recursos. Y en la actualidad, Venezuela produce alrededor de 700.000 barriles porque ha mejorado. Llegó un momento hace un año y medio a caer en 500.000 barriles, incluso menos que el Ecuador. Entonces, es ¿cómo un ejemplo puede dramático. Explicar esto? Bueno, se puede explicar con el talento que tiene el socialismo de destruir las sociedades. Mire usted Alemania del Este con Alemania occidental, Corea del Norte con Corea del Sur y la Unión Soviética. Ningún país en la historia de la humanidad tuvo la extensión de territorio y la cantidad de recursos naturales que la Unión Soviética. Y sin embargo, explotó por el desastre económico. No podemos equivocarnos los ciudadanos a la hora de elegir. Por ejemplo, para países como el Perú, ha sido un gran aporte el desarrollo minero, inversiones muy elevadas para poder lograr producir y exportar, y ahora es el número 1 en exportación de cobre, que antes lo era Chile. Entonces, yo digo, ¿cómo es que tenemos un candidato que sacó el 5%, que está en contra de la minería, que es el caso del señor Leonidas Issa? Ese tema vale la pena que sea analizado. Es sorprendente, Fernando, que un 5% de la población geográficamente ubicado pueda, por ser ahora una bisagra en la Asamblea, someter a un chantaje a todo el país. Ellos gritan que la minería contamina, que la minería destruye. ¿Alguna vez esa minería a la cual se oponen, usted la puede fiscalizar?
la puede controlar, sabe dónde está, quiénes son los representantes legales, la puede multar. Son una minería que normalmente se financia en los mercados internacionales, donde están obligados a respetar leyes ambientales, normas ambientales. ¿Y qué han dicho de la minería ilegal? Aquella que destroza nuestros ríos, contamina las aguas, transforma, desvía el curso de los ríos y en una forma inmisericordia contamina con mercurio y contamina con muchas otras cosas al país. ¿Qué han dicho de esa minería? El señor Leonidas Issa debería ser muy famoso por ser el que combate a la minería esta destructiva, esa minería ilegal, pero no lo vemos al señor en ese ámbito. Pero es que tampoco lo vimos a Yacu Pérez, pues, que también se oponía a la minería. Entonces ahí uno empieza a pensar, es que esa minería donde hay lavado de dólares, recuerda el caso de Venezuela, ¿no? Con la minería ilegal. Y lavado de narcodólares. ¿Cómo es que están callados ante esto? Bueno, es una pregunta que no tiene respuesta fácil y que hace a los ecuatorianos o nos obliga a los ecuatorianos a pensar qué intereses hay atrás de los que atacan a la minería formal, capaz de ser fiscalizada y controlada, que paga impuestos, y defienden u ocultan, tapan a aquella que no paga impuestos, que no se tiene rostro, que contamina y destruye el país. Eso es algo impensable. Son recursos naturales que tienen que ser explotados, lógicamente dentro de ese rango de observaciones internacionales y nacionales de leyes que están establecidas, pero se tiene que explotar esa riqueza para precisamente generar posibilidades de vida diferente a la gente de un país, como el caso del Ecuador. La gente que no quiere la minería usa teléfonos celulares que están llenos de minerales, claro. Se montan en automóviles que están hechos con aluminio, algunos, la gran mayoría con hierro, que es un mineral. Vuelan en aviones que tienen minerales por todos lados. Encienden la luz que se transmite por líneas de cobre. A ver, bueno, apaguen la luz, no usen la luz, no vuelen avión, no usen celulares, sean coherentes. Se oponen y quieren destruir aquellas cosas que ellos mismos usan y cosas que usan para oponerse al sistema. Entonces, usan los teléfonos para inundar redes sociales en contra de la minería. Teléfonos que están llenos de minerales. Vuelan en avión para movilizarse y hacer campañas en contra. Y tienen unas incoherencias brutales. Marchan en Quito, destruyen la capital, la incendian para que no se sube el precio de la gasolina y luego van a España al día siguiente a marchar a favor de controlar las emisiones. Entonces aquí quieren que se baje el precio para que haya más consumo y más emisiones. Y luego van y protestan para que haya menos emisiones. Yo no los entiendo. En el caso de la capital de la República, que fue destruida por esos movimientos liderados por el señor Issa, él tuvo una votación que es incoherente en la capital de la República. ¿A quién se le ocurre votar por alguien que atentó contra toda la ciudadanía y la capital de la República? Sí, siempre digo que Hitler anexó a Austria con el 99% del voto de los austriacos. Los electorados se equivocan. Y precisamente de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Qué más se viene para el Cantón Mejía? La ampliación a 6 carriles de la vía entre Tambillo y Machachi en la entrada sur a Quito. Esta obra no solo mejorará la movilidad en uno de los corredores más estratégicos del Ecuador, sino que también impulsará la eficiencia del tráfico logístico, agrícola, industrial y comercial, beneficiando a miles de ciudadanos y dinamizando nuestra economía, gracias a la voluntad de un pueblo que quiere seguir adelante. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Cumplir con nuestra gente no es una promesa,
es una realidad, especialmente para nuestros abuelitos y las personas con discapacidad que merecen un trato justo y digno. Hoy hemos cumplido con el pago de $60 millones en devoluciones de IVA para nuestros grupos prioritarios. Este es el nuevo Ecuador, un gobierno que responde, que cumple y donde la gente vive con dignidad. En el mundo se confronta políticamente para llegar al poder. Alguien gana, pero una vez que están ya en el poder tienen que buscar ese tipo de acuerdos con todos los ciudadanos, en definitiva, del país, que son representados en el poder legislativo. Esto ha acontecido días atrás, por ejemplo, en Alemania, en donde ganó el Partido Conservador, pero va a buscar a sus opositores, el Partido Socialdemócrata, para poner un símil, lo que era la izquierda democrática, por ejemplo, en el país, para ponerse de acuerdo a favor de esa nación. Es lo que tiene que ser trasladado a los países, especialmente en Latinoamérica, en donde hay una confrontación absurda que a la postre empobrece a los pueblos. Bueno, Fernando, hay un problema de cultura política en Latinoamérica, especialmente en el Ecuador, un país muy caníbal. Tampoco, pues, podemos comparar un Felipe Suárez, por ejemplo, con lo que fue el gobierno social cristiano o las prácticas políticas del Partido Social Cristiano. No son las mismas. Un Mariano Rajoy, ese libro Política para Adultos es bien interesante de él, ¿no? Cómo explica la realidad política de España, un tipo de una cultura superior. Sí ha habido un deterioro en el Ecuador cuando uno compara personas de pensamiento de derecha como Blasco Peña-Herrera, por ejemplo, Sixto Durán, y de izquierda como un Enrique Ayala, un mismo Mollé, que eran personas de una cultura, ¿no? Jaime Hurtado también. Jaime tenía su... recordarlo. Entonces hoy vivimos, es un ambiente de odio. En la Revolución Ciudadana se habla de venganza, se habla de odio. Eso no pasaba antes y eso no lo entienden los europeos. Los europeos tienen partidos estructurados, con programas de gobierno, con formación de líderes, sean de derecha o de izquierda, se discuten ideas y se llegan a acuerdos sobre la mesa, no bajo la mesa. Y creo que hoy hay una oportunidad invalorable en el Ecuador de que dos partidos se pongan de acuerdo sobre 6 o 7 grandes temas ecuatorianos, gane quien gane, porque ninguno de los dos va a poder tumbar al otro. Entonces creo que es una oportunidad dorada. Mi referencia en la pregunta era precisamente esta: un partido conservador que gana las elecciones en Alemania, pero que requiere de la socialdemocracia para hacer gobierno y para sacarle de la crisis que de una u otra manera tiene Alemania en estos momentos. En el Ecuador se debería hacer exactamente lo mismo, como usted bien afirma, 2 bloques de legisladores que Así prácticamente se reparten lo que es el poder legislativo en el país. Así es, acuerden la reforma a la seguridad social, la eliminación de los subsidios focalizando para los pobres, la gran reforma de la seguridad social, no sé si ya la mencioné, la reforma de tasas de interés, la reforma de la legislación laboral absolutamente anticuada y la política salarial que demostradamente es terrible para hacer cada vez más grande al sector informal, el apoyo decidido a la minería con inversión privada, igual al sector petrolero. 6 grandes temas y salgamos adelante. El tema de la educación, pues, la gran reforma educativa, fundamental. Así es, ponerla a tono con lo que se viene en el mundo. En la actualidad estamos viendo que la innovación es preponderante en países que siempre han estado a la vanguardia, igual le dedican más recursos para aquello. Estados Unidos ahora veo que va a recibir, por ejemplo, una inversión de $500.000 millones de Apple para ampliar y crear más unidades productivas de tecnología. En un país como el nuestro, que podemos abrir las puertas a todo eso. Mire lo que hace la empresa privada en ese país, y aquí se le impide constitucionalmente invertir en lo que más necesita el Ecuador. Y eso es una herencia incuestionable de la Constitución del 2008.
Y eso es una herencia incuestionable que no lo puede negar la Revolución Ciudadana. Entonces tenemos que cambiar ese chip, porque si no lo cambiamos, no vamos a poder salir. En este plano, el presidente Daniel Noboa dice que si prosigue en el mando del Ecuador, entonces va a llamar inmediatamente para una reforma constitucional o una constituyente, una nueva constitución. ¿Cree usted que es lo que se requiere? No me gusta esa idea, porque implica una nueva elección. Y hasta esa nueva elección, los urgentísimos, no urgentes, urgentísimos cambios que requiere el Ecuador no se van a enfrentar, y eso puede ser muy peligroso. ¿Es entonces a partir de los acuerdos que usted expresa? Si hay la capacidad con eso de llegar a los cambios. Además, lo más probable es que la elección de la Asamblea Constituyente tenga resultados muy parecidos y nadie tenga la mayoría. Entonces, ¿para qué la van a hacer? Mejor lleguen a un acuerdo de una vez. Esto debería llevarnos a pensar en personalidades conocedoras, aquilatados ecuatorianos en diferentes ámbitos, obviamente en lo constitucional, conocedores de la economía, para que se constituyan en esos ciudadanos que pueden darnos una nueva constitución. La Asamblea puede siempre llamar a gente, y lo hace, especializada, y ver las áreas claves que se tienen que reformar. Desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, una nueva estructura o control sobre una Corte Constitucional que no la controla nadie, inversión privada en sectores estratégicos y todas aquellas cosas que la Constitución realmente ha significado un gran atraso para el país. En el tema de la seguridad igual, tiene que haber cambios. Acá impedimos por Constitución en el 2008 de que haya esa cooperación que había de los Estados Unidos en una base militar ecuatoriana, pero que por supuesto estaba ahí en colaboración grupos militares norteamericanos, pero la base siempre fue ecuatoriana. Nunca dejó de ser. Y yo creo que entendemos que el problema del narcotráfico es un problema global, no del Ecuador solamente, y que requiere cooperación internacional. Entonces, a mí me parece que hay una oportunidad dorada y que la historia juzgará muy duramente a quienes, teniendo hoy la capacidad de llegar a acuerdos, no lo hagan. Usted habla, gane quien gane, se dé ese tipo de relación. El país conoce mi tremenda oposición a las políticas del socialismo siglo XXI implantadas por el brazo ejecutor en el Ecuador, que fue la Revolución Ciudadana. Pero lo he dicho muchas veces, con ellos hay que sentarse a conversar. Están legitimados por una votación importante, muy importante. Por lo tanto, tienen un respaldo popular. Y eso indica que hay que hablar con ese sector. No se puede estar en un país con los problemas que tiene el Ecuador excluyendo a sectores que tienen esa aceptación popular. Eso es un error. Muchas gracias, economista, por haber estado con nosotros. Gracias. Recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida, Estados Unidos, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado o un país que tiene nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, De enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para Ecuador.